Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Marmolejo de Tal y hoy vamos a ver la práctica número 4, inversión de giro de un motor trifásico, para la materia de controlador lógico programable. Los integrantes del equipo son Espinosa Morales Jesús, Ramiro López Jonathan Josué, Almanzar Gómez Kevin Iván, Hernández Morales Héctor Mario y su servidor Marmolejo de Tal Jorge Alberto. Bien, a lo largo de esta práctica, primeramente vamos a hablar del listado de materiales, todos aquellos utilizados durante la práctica. Después hablaremos un poco sobre la introducción, que son los antecedentes teóricos relacionados a la práctica. Después veremos el procedimiento, que es un poco la descripción a detalle de los pasos que seguimos durante la práctica. Después hablaremos sobre los resultados e interpretaciones, es decir, aquellos resultados obtenidos durante la práctica. Y por último veremos las conclusiones de cada uno de los integrantes del equipo. Bien, primeramente lista de materiales. Podemos ver que se utilizaron 7 conectores banana-banana, un PLC SR3B261FU de la marca Schneider, dos contactores trifásicos de la marca LabVolt, 3 botoneras, un interruptor de 3 vías o relé térmico, un motor trifásico jalo de ardilla o a rotor de vanado, un multímetro digital, un cable de comunicación SR2 USB01 de la marca AMSA Motion, 3 lámparas indicadoras de la marca LabVolt. Bien, ahora pasaremos a lo que es la introducción. ¿Cómo se logra la inversión de giro en un motor de inducción? Bien, directamente en la caja de bornes. Es decir, si el motor siempre gira en una determinada dirección, se puede realizar la conexión apropiada directamente en la caja de bornes. Para invertir el giro del motor, se deben intercambiar dos de las fases conectadas en la caja de conexiones. Otra manera es mediante la lógica cableada. Mediante la utilización de control electromecánico, es decir, la lógica cableada, se puede realizar la inversión de giro de forma controlada por medio de contactores, temporizadores, elementos de mando y señalización, en donde se divide el circuito en dos. Uno es el circuito de fuerza, es decir, de potencia, encargado de alimentar directamente al motor, y el otro es un circuito de control, es decir, el de mando, encargado de realizar las maniobras de control según el diseño realizado. Otra manera es mediante la lógica programada. Mediante la utilización de un software, que es la lógica programada, se puede realizar la inversión de giro de forma controlada por medio de un autómata programable, relé programable o PLC. Aunque para este tipo de maniobra, es decir, la inversión de giro, no incorpora muchas ventajas debido al coste de este mismo. Este tipo de control se utiliza para procesos un poco más complejos. A continuación les mostraré el procedimiento para poder llevar a cabo la siguiente práctica de inversión de giro de un motor trifásico. Circuito en KDSIMU. En este caso, antes de llevar a cabo la práctica se tiene que simular en un software, en este caso KDSIMU, que se simulan los dos diagramas. El diagrama de control, que en este caso también se cuenta con el diagrama ladder, y el diagrama de potencia, que es donde ya van las tres fases hacia el motor y donde se implementa el segundo contactor para el cambio de giro. Tenemos el circuito de control, que consta de tres botoneras. Consta con su diagrama de escalera, dos contactores y dos lámparas indicadoras. En este caso se puede añadir una tercera utilizando dos contactos normalmente cerrados, los contactores de aquí. Y en el circuito de fuerza, que en este caso contamos con dos contactores, uno que va hacia el sentido horario y este que invierte dos de sus fases para girar al sentido antihorario. Contamos con la protección térmica y una protección contra cortocircuito y su puesta a tierra. El paso número 1 es comprobar los fusibles y voltaje en la mesa de trabajo. En este caso se mide la tensión nominal que existe entre cada fase existente, y anterior a eso se mide la continuidad de los fusibles que no estén abiertos.
En este caso la medición fue de 139.2 volts de la fase A, con referencia a neutro. El paso 2 es comprobar si el PLC enciende al momento de energizarlo. Este paso es muy importante porque aquí determinamos que el PLC esté en óptimas condiciones para poder programar en él. En este caso se programa el PLC a una fase y hacia un neutro. En este caso el PLC puede soportar hasta 250 volts, pero para poder trabajar de manera más segura pues se utiliza solo fase y neutro. Paso 3, programación en el PLC usando el teclado del mismo. En este caso se utilizan las flechas y se utiliza este botón para poder trabajar sobre el propio PLC, para poder programar en él. Una vez cambiado el modo, se procedió a realizar el diagrama correspondiente al circuito. En este caso se mostró el lenguaje ladder o diagrama de escalera para la programación. Aquí tenemos ya el diagrama terminado que fue programado como anteriormente se mencionó utilizando solo las teclas del propio PLC. En otros casos se hubiera necesitado el cable de comunicación, pero en este caso como era un diagrama muy sencillo se pudo programar en el propio PLC. Paso número 4. Comprobar si la programación en el PLC funciona correctamente de acuerdo a la colección de lógica cableada. En este caso solo se incorporan primero los captadores o en este caso botones electromecánicos que al momento de mandar un pulso en el PLC se refleja en su pantalla que está recibiendo el pulso y en la salida se conectan los actuadores que en este caso son los contactores electromecánicos. En este caso, al momento de accionar el primer botón, se acciona el primer contactor, pero al intentar accionar el segundo, este no funciona. Y viceversa, al momento de parar y encender este, no debe operar el segundo al intentar oprimir su botón correspondiente. López. Soy el alumno Jesús Espinosa Morales y hoy les vengo a presentar la simulación para la práctica número 4, inversión de giro de un motor de inducción por medio de un PLC. En este caso el motor de inducción viene siendo uno con rotor jaula de ardilla. El diagrama se divide en dos partes: el circuito de potencia o fuerza, que en este caso pues la carga, como antes mencioné, es un motor de inducción jaula de ardilla. Puede ser el de 9 terminales o el de 9 terminales, que fue el que se utilizó, o también uno de los módulos la Volt. Y el circuito de control, que se subdivide en dos partes: lo que va conectado al PLC, en este caso la lógica cableada, lo físico, y el diagrama de escalera o ladder. Este diagrama de escalera es el que va en la programación del PLC. Se puede hacer de dos tipos: se puede programar por medio de la computadora o también en la parte del PLC, que se puede ver aquí en la pantallita del propio PLC. Por lo general ahorita en esta hora de prácticas estamos realizando la programación aquí en la pantalla. Y ahora procedemos a energizar. Y está energizado el sistema. Podemos observar que I2 es un contacto normalmente cerrado. I2 representa el paro. Si yo oprimo el paro, se desenergiza. Y Q1 y Q2 vienen siendo respectivamente una de las dos bobinas, ya sea para la inversión de giro o el sentido horario. En este caso vamos a arrancar el motor en sentido horario. Y podemos observar que el motor arranca en sentido horario y la lámpara indicadora nos indica que el motor está funcionando correctamente. Pero supongamos que yo quiero invertir el giro.
No puedo. ¿Por qué? Porque este diagrama de escalera presenta una configuración aquí, que en este caso para asegurarnos de que el otro accionamiento, en este caso la inversión de giro, no se active, se pone un contacto de cuya bobina está activada, en este caso Q1, que al momento de activarse, esta es normalmente cerrado y se convierte en normalmente abierto y por ende no deja pasar la corriente para energizar la bobina. Si yo quiero invertir el giro, oprimo el paro, se detiene el motor e invierto el giro. Y en este caso el motor se continúa gira en sentido antihorario. Aquí está la lámpara indicadora que nos indica que el motor está funcionando correctamente. Quiero regresar a la inversión de giro. No se puede. ¿Por qué? Porque antes había mencionado que tenía un arreglo en cuya bobina esté energizada. Tiene un arreglo para que el contacto que presente dicha bobina se abra y no permita que la corriente pase por ahí. ¿Por qué se hace esto? Con la finalidad de que no suceda un cortocircuito, ya que para la inversión de giro se necesita invertir dos de las tres fases, que en este caso se invirtieron la fase 1 y la fase 3. Se cambiaron de lugar en las salidas para invertir el sentido de giro. ¿Qué sucede si no tengo este arreglo? Pues estoy a merced de que alguien no calificado o persona no calificada oprima por accidente o ya sea por maldad el botón de reversa y genere un cortocircuito en el sistema o en el motor. Y esto sería por mi parte todo. Y aquí termina la simulación y continuaremos por la parte física. Hola, soy Kevin Iván Almanzar Gómez y explicaré los resultados e interpretaciones. Después de realizar la programación del PLC, se ejecutó el programa sin captadores, verificando que a la salida se cierran las redes. Se comprobó que se cierra y que no se puede operar las salidas Q1 y Q2 de los dos sentidos de giro al mismo tiempo. Entonces se hizo la conexión de los captadores por pasos. Primero se conectaron los contactores tanto en la parte de potencia como en la parte de control, verificando que se cierre correctamente y que haya un correcto nivel de tensión a la salida. A esto se vio el visto bueno de esta primera parte. Por último, se procedió a conectar el motor, la carga del motor eléctrico trifásico de jabalilla. Ya realizando la conexión y asegurando que no haya falsos contactos, se accionó el motor en sentido horario. Después se hizo el paro y al último se acciona en sentido antihorario. En ambos casos se pulsó la botonera de sentido contrario al que estaba en operación. Esto para verificar para que no se llegue a accionar y pueda ocurrir un cortocircuito y pueda poner en peligro la vida del operador. Esto se hace por cuestiones de seguridad. Y por último, se midió la corriente de arranque y los valores nominales del voltaje y corriente para ambos sentidos de giro en las tres fases. Pues sí, ya. Está bien, ¿no? Está bien. Maldita suerte, no se te puede saber contactar. Ya. Sentido antihorario. Para. Bien, el alumno Almanzar Gómez Kevin Iván dice, mediante esta práctica se puede conocer cómo es que un PLC ayuda a reducir el volumen de cableado realizado para operaciones de control de máquinas,
así como realizar la programación de un PLC por medio de su teclado integrado, lo cual no siempre se va a ver, pues muchos se programan mediante un enlace PC-PLC. Igual se deben de tomar las precauciones al realizar este tipo de maniobras, porque pueden ocurrir los mismos errores que realizar la inversión de giro con lógica cableada. El alumno Espinosa Morales Jesús dice: con esta práctica, reformamos los conocimientos que hemos adquirido en las prácticas anteriores, pero esta vez empleando nuestros conocimientos en la programación del PLC, para poder realizar la inversión de giro del motor. También aprendimos sobre la importancia de usar el equipo de seguridad adecuado en el caso de que ocurra un accidente y también a seguir las indicaciones del docente. El alumno Marmolejo de Tanjor Alberto dice: en esta práctica se analizó el desarrollo e inversión de giro mediante un PLC. Se observó que es importante seguir un procedimiento paso a paso para la correcta configuración del PLC. Primero, analizamos el correcto funcionamiento del programa ingresado en el PLC, checando las entradas y salidas. Luego, conectamos el circuito de control y por último el circuito de fuerza al motor. Al arrancar el motor, observamos que funcionaba perfectamente y al apagarlo y realizar la inversión de giro, funcionó de acuerdo a lo previsto. El alumno Ramiro López Jonathan Josué dice: en esta práctica se aprendió un método de inversión de giro en un motor de inducción trifásico, con un método más sencillo, utilizando un autómata programable o PLC, reduciendo considerablemente la lógica de cableado y haciendo más sencilla su forma de conectar. A pesar de tener sus detalles con el contactor al haber ocurrido el cortocircuito, se llevó correctamente a la práctica sin haber causado algún accidente. El alumno Hernández Morales Héctor Mario dice: en esta práctica nos dimos cuenta cómo a través de la programación de un PLC podemos operar el sentido de giro de una máquina eléctrica. Al hacerlo en computadora, el desarrollo del diagrama de operación es mucho más fácil, visualizar el funcionamiento de dicho circuito y verificar antes si existe alguna falla que impida el correcto funcionamiento del equipo. Bien, aquí podemos ver un poco las referencias que utilizamos durante esta práctica. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.